Estás escuchando Moncast. Hola, soy Pedro Saborido y esta es una recopilación de charlas que tuve con Edgardo Esteban en 2019. Él es periodista, excombatiente, director del Museo Malvinas y autor del libro Iluminados por el Fuego. Hablamos sobre todo lo que fue, es y será Malvinas. Nos replegamos al puerto argentino. Ahí nos fuimos atrás de la iglesia. Vos me preguntabas al principio cuándo me enteré estando cerca del cementerio. Hay una casita amarilla que yo estuve 24 horas y me echaron, donde me traje de recuerdo el reloj que tengo de las islas, pero porque era medio mañero y hay una anécdota muy buena del helado, para que des la dimensión del hambre y lo que significa el hambre, que ahora te lo voy a contar. Y de ahí nos avisaron que iban a pasar un helicóptero con una bandera blanca, nos habló el jefe de la unidad, al mediodía, y ahí nos enteramos de que se terminaba la guerra. Y había una cosa de frustración, porque habíamos dado todo, ¿viste? ¿Cuántos eran replegándose? No, éramos todas las unidades. Nosotros fuimos una de las últimas unidades porque... ¿Cuántos, más o menos? Y éramos unos 150 más o menos. Y se iban replegando 60. sobre qué porque nosotros población. estábamos en lo que era la entrada que venía de Monte London, es decir, la que venía estábamos en Sapper Hill y Montebrook, donde estaba el frigorífico. Hoy es una cancha de golf por todos los hoyos que había de los proyectiles. Y en ese cerca del frigorífico y cerca del puerto. Era la entrada de la ciudad. Entonces vos tenías que dar una contraseña y todas las unidades que venían de ese sector se replegaban por ahí. Cuando ya vimos que venían los ingleses que estaban muy cercanos fue cuando se decide al amanecer del 14 de junio. Si nosotros nos replegamos a las 7 de la mañana, así de ahí empezó el repliego nuestro, casi ya al final de la guerra. Se combatió toda la noche y se disparó todo lo que había en municiones hasta que se rompieron todos los obuses. Y ahí nos replegamos a Puerto Argentino y pasó el helicóptero con la bandera blanca. Ahí se anunció el final del conflicto. ¿Qué sentiste en ese momento? Y esa frustración, porque de alguna forma uno tenía esperanza, es decir, de ganar o de recuperar nuestras islas. Habíamos dejado todo, es decir, no era que estábamos felices. De alguna forma teníamos el alivio, al mismo tiempo la frustración. ¿Cuándo llegó el alivio? ¿El alivio cuándo llegó? Llegó también el miedo de caer prisionero. Yo me relajé recién cuando llegué a mi casa. La tensión estuvo siempre, porque era como la sensación de los aviones y de las bombas me duró un largo tiempo también. Yo estaba cerca de la base aérea de Palomar, en Aedo, y cada vez que salía un avión de la base me tiraba cuerpo a tierra. Ah, sí. Al comienzo, sí, cuando estaba a mi casa. Cuando empezaron esos 150 soldados a replegarse, así que ya tiraban con todo, era como vamos toda el área a cabecear, ¿no? Algo de esa sensación de ya estar dando lo último. ¿Cuántos días ya hacía que estabas en Malvinas vos? No, era al final, era 57 días, 58. Yo llegué el 25 de abril. ¿Y? A las 10 de la noche. Y esto fue el 14 de junio. Y eso fue el 14 de junio. ¿Y te acordás ese detalle cómo se iban replegando? Y a la tarde llegaron los soldados británicos. Ahí ya fue una cosa, un golpe fuerte. ¿Los viste? Sí. ¿A cuántos metros estaban cuando los viste? No, ahí, a una distancia no estás vos. Hola, hello, dijeron. Sí, vinieron, saludaron. Era como el tercer tiempo en un partido de rugby, todo muy cordial, todo bien. Entregamos el armamento, nos quedamos en los depósitos de YPF. ¿Alguien se arrebató? ¿Se quiso agarrar a piña? No. Se terminó. Ahí entramos al depósito de YPF, ahí encontramos esa comida, que era un mar de comida. Había un galpón que era un mar de comida. ¿Cómo los trataban? Muy bien, siempre con mucho respeto. Y particularmente a los soldados. Hubo muchos oficiales y suboficiales sacaban los bigotes, porque a los soldados los respetaban un poquito más que a los oficiales y suboficiales, y muchos quedaron de prisioneros. Entonces, para no quedar prisioneros, se hacían pasar por soldados. ¿Vos sabés si ellos sabían las condiciones por las cuales habían pasado ustedes? ¿Había algo de eso? ¿Sentís que había algo de eso ahí? Yo creo que ellos tenían esa impronta. Y tenían que no eran profesionales. No, y era la impronta de la dictadura, ¿viste? Como que creo que tenían esa cosa. Nosotros éramos civiles, éramos parte también. Como que había hoy lo hablo a la distancia. Había más respeto, sí, más contemplación. Porque eran civiles. Pues porque éramos soldados, que éramos conscriptos, que estábamos ahí de alguna forma dando un poco más que cualquiera de todos, porque ellos cobraban plata y nosotros estábamos por amor a la patria y por cumplir por la patria y en ese contexto. Vos me dijiste que se sacaban los bigotes. Algunos oficiales para no quedar prisioneros. El conscripto no puede usar bigote. No, ahí no. Bueno, no, es un detalle. No. Teníamos pelo largo, pero no. Vos no podías usar bigote, entonces muchos suboficiales, oficiales empezaron a afeitar para tratar de hacerse pasar por soldados y tener menos responsabilidad. Sí, y volver en el Canberra, en el barco que nos iba a traer al continente. ¿Cuántos días estuviste prisionero? Y de ahí nos llevaron hasta el sábado. Eso fue el lunes, terminó el conflicto. El martes nos llevan a los campos de prisioneros en el aeropuerto. Y la misma
y la misma ¿Cuántos días madrugada... en total? No, y la madrugada, no estuvimos casi ni dormimos, casi a la madrugada del 16 de junio, es decir, el miércoles, ya nos llevaron... ¿Tenías miedo a- que les hagan algo, alguna fantasía? No. ¿Había algún chisme? Che, Nada, estos nos van a matar a todos. No, y todo el mundo quería la comida ahí. Y entonces nos llevamos y teníamos hasta las cajas de dulce batata. ¿Viste esa caja de madera que había Sí. con dulce adentro? Bueno, llevábamos todo en la ropa. Y llegamos al aeropuerto, al puerto, digo, que eran bajadas, ¿sí? Y había como un retén de los británicos que nos revisaban y teníamos que dejar toda la comida. Ahí fue cuando vi una lancha que decía Canberra, que le digo a un suboficial, mire, esa lancha dice Canberra, pero el Canberra no está hundido. Me dice, jata la boludez, gringo, le digo, el Canberra está hundido. Porque había un barco grande, blanco, del otro lado de la bahía, esperándonos. Entonces nos subimos a una lancha y nos llevaron al amanecer del miércoles en esa lanchita hasta el barco. Y el barco, cuando vi ese barco blanco que decía Canberra, fue una gran frustración, porque yo creí en la prensa, creí que lo que decía la prensa siempre era verdad. Y ese barco estaba más vivo que nunca y no se había hundido nunca. Y entonces ahí nos pusieron, te revisaban si tenías algún problema, te ponían un polvo muy blanco, quedabas todo blanco como harina, ¿Para qué ¿viste? era? Para desinfectarte. Y si tenías, viste, pulgas o piojos, o pensá que nos bañamos en todos esos días, 73, 74 días, 2 veces con agua salada, nos bañamos en ducha en Che, el barco. tenías una baranda tremenda. ¿no? Baranda Era- tremenda, la misma ropa, y aparte cuando me bañé, yo estuve un mes largo en mi casa que no me podía, viste, que tenía como mimetizado la tierra de Malvinas, cuando nos bañamos la primera vez veía mis ojos y Estabas integrado. camuflado como Los tipos, claro, te trataban como y con precisamente respeto. una rata que subía, no Sí. con mal... digo, no, como- no, pero era te desinfectaban. sí, está te bien, tiraban para- como una cosa así que era. Y después nos llevaron a un. Nosotros fuimos a un salón de fiesta. Que ¿Se después- bañaron que ahí fa- en Está la Canberra? famosa anécdota que tocaron ahí el himno y ahí nos venían y hasta nos contaban cómo iba Argentina en el mundial, viste, nos daban los resultados de los partidos de fútbol, pues estábamos en el medio del mundial también. Yo Sí, claro, el qué 13 ridículo. el 13 de junio estábamos pendientes de... el primer partido jugaba Maradona en un mundial, Claro, 82 contra en Bélgica, España. en España. Entonces estábamos pendientes del partido. Era el Papa en Buenos Aires, el mundial en España y el final de la guerra, todo junto. A mí me agarró una onda expansiva porque no se me quedé sin pila con la radio y quería saber cómo iba Argentina con Bélgica. Estaba desesperado por el partido. Y yo creo que nos dopaban, ¿viste? Nos sacaron todos los cigarrillos. Yo empecé a fumar en Malvinas, yo no fumaba. Ajá. Y nos daban un cigarrillo después de la comida. Y había todo como un control, pero dormíamos profundamente. Hasta nos costaba caminar, ¿viste? Estábamos dopados. Yo siento que ¿Vos estábamos... decís que los dopaban con la Sí, comida? sí, sí. ¿Qué comían? ¿Qué les daban de comer? Y nos daban nos daban guiso. En un momento nos dieron puré, creo que unas chuletas, unas salchichas. O sea, recuperaste el placer de comer algo caliente también. Algo caliente y sentado en una mesa, ¿no? Sí, ¿no? Eso lo sentiste Sí, como una sí, vuelta a sí, algo. sí. ¿Dónde dormían En el piso. Pero era complejo dormir, porque cuando te dormías te afanaban todo. tus compañeros? Sí. Te sacaban, si vos tenías unos bolseguí, tenías un reloj, tenías lo que sea, ¿viste? Estaban todos pendientes de los souvenirs. ¿Te afanaron algo vos? Los 2 relojes que yo tenía de las islas. Después recuperé uno porque uno se hizo el canchero en el baño y justo entré y lo encontré y se lo saqué, que es el reloj que se ve en la película, que lo tengo todavía, que dice Falklands Island, hecho para las islas, un reloj de bolsillo que yo me había robado de la casa que tuve. Una vez que empezaron se convirtieron en prisioneros, la relación entre ustedes y los suboficiales, entre los conscriptos, cambió mucho esta cosa de... Hubo ciertas tensiones. Nos empezamos a afanar, se agarraban a piñas por cosas. A ver, yo quiero que sea algo que nos une a los excombatientes y que hoy en eso yo veo que pasa con muchos compañeros que todavía siguen muy vinculados al 82, como que se quedó ahí, ¿no? Es la mirada, ¿no? La mirada profunda a los excombatientes. Si hay algo que nos une es esa mirada. Y yo en Campo de Mayo tuve una discusión con un oficial porque que me llevaba muy bien y que tuve buena relación, pero dijo, por ustedes perdimos la guerra, porque fueron unos cagones, unos cobardes, ¿viste? Vino a arengarnos a donde estábamos nosotros. Y yo le dije, nosotros seguimos el ejemplo de nuestros superiores. Y se enojó mucho. Pero ya estábamos de vuelta, ya había una rebeldía, ya no nos podían contener, porque ¿qué más te pueden hacer? ¿Hubo pequeñas venganzas ya poniendo todos juntos? Hay una película que se llama ahora La Odisea de los Giles, Sí. que al final Brandoni le escupe el mate cocido, ¿viste? Y nosotros teníamos esas venganzas, pasar el pene por el borde de la taza de café que nos pedían, o del mate cocido, o escupir el mate cocido. Pequeñas venganzas. Pequeñas,
sé, quizás ingenuas, pero de alguna forma era parte de ese, de poder exorcizar esas broncas o esas angustias, pero también había mucha camaradería. A mí me costó mucho adaptarme a ser civil o a mi propia familia. Porque ¿Cuántos días estuviste en el Canberra? Estuvimos miércoles, jueves, viernes y sábado a la mañana, al mediodía. Bastante. Llegamos a Puerto Madryn. Pero el tema era que yo tenía mucho más códigos con mis compañeros de Malvinas que con mi familia cuando los dejé. Es decir, cuando yo me los abandoné o nos despedimos en Constitución, después de venir, yo vine a Puerto Madryn, Trelew, Palomar. Yo vivía a 15 cuadras donde estábamos. De ahí nos llevaron a Campo de Mayo. ¿Dónde llegamos? A Campo de Mayo, a la Lemos. En la Lemos pude ver a mi familia. Justo el día de mi cumpleaños yo llegué. Y de ahí me fui a Córdoba. Y recién de Córdoba, que jugaba a la Argentina, creo que con El Salvador, yo me vine directamente. Fue la primera vez en mi vida que no vi un partido de la selección argentina porque quería llegar a mi casa. Pero cuando dejé mis compañeros en Constitución, yo me sentí que dejaba una parte de mi vida. Porque teníamos códigos que cuando subía el Citroën amarillo de mi tía, no sabía de qué hablar. Y ellos tampoco, mi familia no sabía qué preguntarme. Fue un viaje en silencio hasta mi casa. Fue un viaje donde me sorprendían los semáforos. Y le pregunté por mi novia, Marcela. ¿Sabes lo que me respondió mi tía? Que la madre de Marcela no la dejó venir a visitarme, a recibirme. ¿Te acordás lo del telegrama que yo leía? Sí. Porque pensaba que yo venía muy alzado de la guerra. Yo que quería contención de afectiva, no quería tener sexo, quería tener un poco de amor. Y siempre está la anécdota del final del libro que cuando llego a mi casa, yo pensé que me iba a estar recibiendo toda la Argentina. Las cartas me decían te vamos a recibir como un héroe. Y había una carta que decía que las chicas se colgaban de los cogotes de los soldados cuando ibas a bailar a los boliches. Y cuando fui a Guana, una semana después no me dejaban entrar porque no tenía documento. Y yo le decía, pero yo fui a Malvinas y no me pidieron documentos. Para ir a bailar me piden documentos. Termino con esto, porque cuando llego a mi casa había una imagen de la Virgen de Luján y se hacía una cadena de oración. Entonces yo había prometido que si llegaba a mi casa iba a volver de rodillas. Y yo pensé, entonces cuando me dejaron en la esquina de Gaona y Amado Nervo para volver de rodillas, que eran 300 metros de mi casa, que era de 2:30 de la noche, hacía mucho frío como el que había en Malvinas. Y llegando a casa pensé que iba a estar toda la Argentina esperándome, mi familia, mis amigos, mis compañeros de colegio, menos Marcela y la mamá. Después, como hacíamos en Navidad, cortábamos la cuadra y hacíamos baile en la calle, iba a haber una fiesta, porque volvía Edgardo. Volvía no sé la palabra héroe, a mí no me gusta la palabra héroe, pero volvía el pibe del barrio que había hecho la guerra. El hijo del barrio. El hijo del barrio. Que había ido al... Y cuando doblé esa cuadra, lo único que había era un perro ladrando, una luz blanca y mi mamá, nadie más.